Y vamos a hablar ahora de un tema que nos cuesta mucho, pero que mucho entender. Vamos a hablar de la factura de la luz. Y como es un tema complejo, tenemos aquí al gran Juan Rollo, que va a intentar explicarnos, bienvenido. Gracias, bienvenida. ¿Por qué España es el país de Europa con la tercera factura de la luz más cara? Sí, pues lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar por lo menos. Pero ¿esto es un problema endémico nuestro? Es decir, ¿por qué? Bueno, ¿Qué? realmente ¿Qué hemos al hecho? final veremos qué es un poco en qué consiste la factura de la luz y vemos que al final que la luz, la electricidad es un sector regulado, que es un sector monopolista, con lo cual también tiene una serie de costes también regulados que también afectan también al precio de la luz y al precio de la electricidad. ¿Te vas a poner de su parte? Dilo antes de empezar. No, que va, todo lo contrario, todo lo contrario. Pregunta. Sí, señor. Venga, vamos al lío y vamos con la primera de las cartelas con la que vamos a intentar comprender qué es lo que nos está pasando. Sí. En concreto A ver. es la de la subida que ha experimentado la luz en nuestro país. Juan, cuéntame. Efectivamente, España Tú puedes ir es para allá con el el profesor. campeón. España es el segundo país de la Tienes Unión toda Europea, ganamos. exactamente, donde la luz ha subido más. Fíjate que incluso hay otros países como Letonia, Polonia, Alemania, Lituania, que ha bajado la luz desde el segundo semestre del 2018 hasta desde el del 17 al 18. Y en cambio España sí que es verdad, es uno de los países donde la luz ha crecido más, un 13%, que eso no quiere decir que haya ido directamente a la factura de la luz, sino que el precio de la luz es la que más ha subido. Juan, tengo una primera duda. ¿Esta es la subida de la luz en general o estamos hablando también luz, el precio de la luz que pagan, por ejemplo, las industrias? Esto, exactamente. No, es que depende, porque en España también hay dos mercados, un mercado regulado y un mercado libre. Y dependerá en cuál estés, te afecta más la luz o no te afecta tanto la luz. En este caso, el que pagan las familias, por ejemplo. Esto es el general. Claro, pero imagino que esto también cambiará dependiendo del precio de la luz en cada país. Claro, exactamente. Es nuestra siguiente cartera. Claro, hay muchos factores en los que afectan al final. Una cosa es el consumo, otra cosa es el precio y otra cosa es todos los costes de regulación que llevan los diferentes ¿Cuánto países. cuesta la luz, así, en precio bruto? Pues fíjate, estos son 24,8 euros por cada 100 kilovatios y España aquí creo que es el quinto país de la Unión Europea donde la luz se paga más cara. Y esto es algo reconocido por todo el mundo. Estos son estadísticas. Tercer dato, es el tercer más caro, Estos son en el concreto, tercero, sí. efectivamente. Sí, es que nos han puesto tercero quinto, pero en realidad somos... No, este creo que es el quinto, pasa es que igual está un poco desordenado, Sí. pero España es el quinto país Vale, donde de se paga la acuerdo. luz más cara en precio Vale. real, en factura. Claro. Otra cosa será la siguiente diapositiva, que haremos ya en poder adquisitivo. ¿Y qué Pero pasa, esta por en ejemplo, concreto. con Lituania? Lituania tiene un precio bastante más bajo. ¿Qué diferencia hay entre los mercados tan grande como para que estemos pagando el doble que, por Claro, ejemplo, en este país? aquí depende o en también, Bulgaria? aquí depende mucho también del consumo, de cuánto más, esto es oferta y demanda, cuanto más consumo hay de un bien, más sube de precio. Y luego también cuanto más infraestructuras tienen, que tienen una mayor tecnología, una mayor productividad, también tienen. Y insisto, estos son mercados regulados donde hay una serie de costes en donde se tiene que redistribuir una serie de gastos para un montón de personas. Por ejemplo, los costes energéticos de llevar la electricidad a las islas. Eso al final también se repercute sobre todos los usuarios de electricidad de España, del conjunto de España. O sea, que acabas de decir que los culpables de que la luz sean tan caras son los isleños. No, lo que Acaba pasa de es que al decir final eso, ¿no? hay Un una besito para parte- todos un besito ellos. para todos ellos. ellos. Hay una parte que a ellos realmente sí la tuvieron que generar electricidad por su propio medio. Ellos no tienen presas, no tienen centrales hidráulicas. A llevar la electricidad también hasta allá. Venga, La gestión Juan. de la energía atómica, por ejemplo, también se tiene que repercutir entre todos. Vale, y entiendo también que no es el mismo salario, por ejemplo, el mínimo profesional de Bulgaria, que de Dinamarca, que de España, que vamos, que no a todos nos cuesta el mismo esfuerzo pagar la factura de la luz. Claro, exactamente. Este mismo gráfico lo podíamos comparar también, por ejemplo, con en la siguiente cartera, con el precio del con el poder adquisitivo de cada país. Lógicamente, aquellos países que tienen un poder adquisitivo más alto, pues la factura de la luz les puede salir más barato. A ver. Aquellos países en donde el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, es más barato, pues allí Pero vamos bueno, a tener... ¿sí? perdona, es que estoy viendo aquí Finlandia. Claro. Finlandia, tengo entendido que tienen un poder adquisitivo alto y Claro. aún así su luz, fíjate qué barata es. Sí, claro, precisamente por eso, como la luz, como ellos tienen un poder adquisitivo muy alto, esa luz que era muy cara en valor absoluto, si la comparamos con el precio para comprar el resto vale. de cosas, es más barato. Con Vale, lo cual vale. aquí lo que estamos comparando es nuestro salario con el precio de la luz. Oído. Cuanto más bajo sea nuestro salario, más cara es la luz. Más esfuerzo Por eso nos aquí cuesta. sí que somos los terceros más caros. Fíjate que en valor absoluto éramos los quinto más caros de Europa. En cambio, si lo comparamos con nuestro salario medio aproximadamente, ahí sí que hemos subido 3 puestos, desgraciadamente. Vamos a ver, esto es un pequeño atraco con nuestro público, claro, porque no está preparado en absoluto. Yo no sé si alguien se atreverá a hablar o no hablar. ¿Hay alguien de nuestro público que haya intentado en alguna ocasión ahorrar en el consumo de luz? Por ejemplo, caballeros, ¿sí? Sí, ¿Y cómo lo intenta? pues yo, por ejemplo, tengo prácticamente todas las luces de bajo consumo. Sí.
tengo un contrato pequeño que de 12 a 2 de la tarde lo tengo gratis. Sí. Entonces aprovecho todo lo que puedo, meto toda la caña que puedo en este momento. Sí, o sea que de Y 12 por a lo 2 demás- usted pone la lavadora y pasa el aspirador y todo. Y por lo demás no abuso excesivamente en lo demás. Vale, ¿y usted ha notado que se haya bajado la factura de la luz? Pues un 1% Ay, Madre mía. o menos. estamos Sí. fastidiados. ¿Y hay alguien de los aquí presentes, no vamos a hacer demagogia, porque además para eso tenemos un experto, que cree que algún lío nos están haciendo a los españoles para que paguemos tanta luz? ¿Sí? ¿Alguien lo cree o no? Sí, dicen. Segurísimo. Segurísimo. Juan. Bueno, vamos a intentar también ver cómo es la factura de la luz y para ver si somos capaces de ahorrar o no somos capaces de ahorrar. El problema muchas veces de la factura de la luz es muchas veces también la potencia que hemos contratado. Y los 4.000 impuestos que llevan asociados, porque es lo que empiezas a sumar, impuesto fijo, Sí. impuesto variable. Impuesto La verdad es que sí, fijaros que a la propia factura ya solamente hay del IVA y un 21% más, con lo cual eso ya se encarece, además de otra serie de impuestos, un 5% por aquí, un 1,5% por allá. Ahí tienes los impuestos. Sí, estos son los impuestos que estamos comparando con el resto de Europa. Aquí vemos como que realmente los impuestos españoles tampoco son mucho más caros como los impuestos Claro. de otros Entonces, países. sin ser un genio, si nosotros tenemos menos tasas, menos impuestos y pagamos la luz muy alta, significa que en nuestro caso el dinerico se va a manos privadas. Bueno, o a manos públicas, porque hay una serie de costes de regulación que también influyen muchísimo en la factura. Aquí realmente tenemos que comparar el margen que tienen las grandes eléctricas que ganan dinero en esa comercialización, pero luego tienen también una serie de costes que impone las administraciones públicas, porque esto es un sector regulado. Es un sector que tanto el precio como los costes de la explotación del monopolio, que son las centrales hidráulicas, eléctricas, etcétera, están reguladas por ley. Con lo cual, en todo caso, habría que preguntarle en la última revisión al ministro Soria, al antiguo ministro Soria, cómo hizo este tipo de regulación que al final conlleva esta factura. O sea que aunque no estemos pagando muchos impuestos, el dinero sí que se puede ir a manos públicas. Bueno, el dinero se va, por ejemplo, pues a los mallorquines y a los canarios. Vale. Entre Que nos otras van a querer un series. montón. Otro besito para ellos. Estás haciendo amigos. Venga, pero vamos. Vamos es al la tema de los realidad. impuestos, porque aquí es cuando yo cojo la factura, imagino que le Sí. pasa a muchos aragoneses, Sí. y empiezas a ver un montón de sumas, de un Exactamente. montón de dineritos que ya no sabes ni a dónde van. Exactamente. Imaginemos un consumidor medio que ha pagado 47 euros de la factura, ¿no? ¿De dónde ha venido esa factura? Pues fijaros como 17 eurazos ya viene simplemente por la potencia contratada. Es decir, aunque este consumidor no consumiera nada de electricidad en ese periodo, en ese mes, esto podría ser el consumo mensual, Sí, ya los estaría 17 pagando por lo menos 17 euros, un 5% sobre esos 17 euros, un 21% sobre esos 17 euros. Y eso sería la factura sin haber estado en casa precisamente. Vale. Juan, imaginémonos que ahora mismo te llama el presidente del gobierno y te hace ministro de Energía. Sí. No estaría mal. Sí. ¿Cómo podríamos conseguir, porque esto sí que sería también una política social, Claro. bajar el precio de la luz? Bueno, aquí venimos con ese consumo. En ese consumo es donde directamente influye ese precio de la electricidad. Sí. Y ese precio de la electricidad depende en muchos casos de la demanda y en muchos casos depende de cómo se genera. Es decir, si hace mucho frío, pues a lo mejor ponemos más la calefacción, hay más demanda. Si hace mucho calor, a lo mejor ponemos más el aire acondicionado y a lo mejor también se genera más demanda. Si hay más demanda, hay picos de demanda y entonces el precio sube también. ¿Cómo se puede abaratar? Optimizando también ese tipo de función de la demanda. En muchos casos, por ejemplo, el sector agrícola. El sector agrícola es un sector estacional. El agua necesita solamente unas épocas determinadas, otras no. Las industrias exactamente igual. A partir de allí podríamos un poco racionalizar también ese tipo de consumos. Juan, a mí me llama la atención también en la factura que a veces por un tanto por ciento de tu energía ha sido eólica, o ha sido Exactamente. suministrada por energía eólica o solar. Sí. ¿De dónde viene la luz que consumimos en España? Efectivamente. Hoy en día la electricidad tiene un mix energético, es decir, viene de diferentes fuentes energéticas. Puede venir del carbón, de las energías renovables, del gas natural, de cogeneración, incluso también, bueno, pues de otras, ¿no? Como el fuego, como el gas. Nuestra comercializadora, cada uno la que tengan, bueno, pues en la parte posterior de su factura verá de dónde procede esa energía. Y esta distribución no es tan negativa como la que yo esperaba, porque hay Para efecto nada. invernadero, estaríamos hablando de carbón, gas natural, cogeneración, es decir, hay un porcentaje importante que no generan gases Claro, de efecto es Es invernadero. renovable 40%.
40%. Claro, es que España ha sido uno de los grandes adalides en el tema de las energías renovables y parte de esos costes que estábamos hablando de la energía tradicional También viene a financiar las energías renovables, con lo cual al final realmente somos los consumidores eléctricos los que estamos generando ese cambio también, esa transición energética, y eso estamos en esos costes fijos de los que tienen las eléctricas. Yo sé que te esfuerzas un montón, te lo agradecemos muchísimo porque gracias a ti lo entendemos un poquito mejor. Un poquito, un poquito. Pero se lo decimos Muchas nuestro. gracias, Juan. Gracias a vosotros. Bueno, y acabamos de ver la luz eléctrica, pero a continuación vamos a hablar de un tema también importante para todos. En este caso vamos a hablar de la calidad del agua. Hoy en la redacción, cuando hemos llegado, hemos tenido un debate muy intenso, porque al menos hablando de la capital aragonesa, todos coincidíamos que creemos que la calidad del agua es buena. Es buena, pero eso sí, parece ser que la cuestión va por barrios. Hay quien dice, en mi barrio sabe de esta manera, el otro en mi barrio sabe de esta otra. Así que hemos descubierto que se puede pedir, ustedes lo pueden hacer, se puede solicitar un análisis gratuito del agua de boca. Van a tu casa a recoger